cumplió 44 años de actividad. ¿Cuál es el balance? En el balance de la Cámara Colombo-Venezolano es que ha estado en todos los ciclos de las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela, entendiendo por relaciones económicas de inversión, de comercio exterior, toda la parte institucional. Y mire usted, en estos 44 años se vivió diferentes aspectos políticos y económicos que nos acercaron o nos diferenciaron con Venezuela, pero básicamente lo que mira uno es un comportamiento cíclico. El pico de las mejores relaciones económicas estuvo algo así como en el año 2008, 2009, y en ese momento la Cámara pues era el referente de la mayoría de los empresarios porque eran las principales exportaciones menores para la industria colombiana con valor agregado de incorporación de progreso técnico. Venezuela era fundamentalmente un comprador y no un vendedor, no solo para nosotros, sino para toda Latinoamérica. En este momento, cuando estamos en la peor situación de nuestras relaciones, pues por supuesto el gobierno nacional no reconoce al gobierno Maduro. Por otra parte, no tenemos embajada y Venezuela tampoco tiene embajada, no tenemos en ninguno de los dos países ni consulados, ni hablamos, nos volteamos la espalda y cosas de esas. Diría uno que ¿para qué una cámara? Pues que la cámara no es para las cosas que son maravillosas, que también lo es, sino que la institucionalidad debe responder a las dificultades. Ese tema es muy de fondo, porque esas dificultades es cuando debe tener una mayor información el agente económico y el agente social. Y hay tantas cosas que por lo menos para mí han sido tan sorprendentes y tan agradables de trabajar, porque yo soy un hombre de crisis. Yo no soy un hombre de estar contento y sentado sobre los laureles, sino me siento profundamente bien en situaciones duras, difíciles, pero sobre todo porque yo soy un enamorado de la integración colombo-venezolana, porque fui parte de esa integración colombo-venezolana cuando estaba en la Junta del Acuerdo de Cartagena en los años 90 e hicimos la zona de libre comercio, o cuando regresé de Europa a Lima nuevamente en la Secretaría General de la Comunidad Andina y como director general pues participé en todo lo que fue la definición de los aspectos fundamentales del mercado común y también asistí a las reuniones con los presidentes y con Chávez en ese entonces, cuando uno puede decir lo que diga de Chávez, pero Chávez lo que decía lo hacía. Cuando en una reunión en Nueva York le dijo a los otros presidentes, el día que ustedes miren, firmen los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con Europa, ese día Venezuela se retira de la comunidad andina. Dicho y hecho. Entonces me pregunta usted dónde se inicia, no me pregunta, porque es que no me pregunta, usted se queda callado y no me pregunta nada, pero Voy a eso, profesor, porque usted dice entonces, la situación de Venezuela hoy, una Cámara binacional, comercio binacional, ¿cómo se traduce eso hoy día en pleno 2020 en la Venezuela de hoy? entonces mire usted que eso es lo interesante de esto. Viene la crisis, realmente hubo toda una situación con el retiro de Venezuela de la CAN, de la Comunidad Andina, y yo creo que una de las grandes dificultades por la que que estamos viviendo en la actualidad es el hecho del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. Eso de esos gobiernos cerrados, proteccionistas, autosuficientes, que no participan en el multilateralismo, que violan todos los acuerdos internacionales, lo mismo que hace Trump, ¿no? Que es el paraíso del bilateralismo y por él que no existiera ni la Organización Mundial del Comercio, ni nada, ni las organizaciones ambientalistas. Ese fue el primer punto que tuvimos de ruptura al haberse retirado Venezuela de la Comunidad Andina. Después, ¿cuál es el problema de eso? Que se acaba con la institucionalidad, que se acaban con las reglas de juego. Entonces, la no existencia de reglas de juego y la no existencia de institucionalidad impide un diálogo ordenado,
porque ahí todos los bárbaros que no respetan la institucionalidad se sienten con el poder para hacer lo que se les da la gana. Desde el 2013, pues viene la crisis venezolana, real, porque las otras habían sido crisis de ricos, pero desde el 2013 hasta la actualidad es una crisis de pobres. Con Venezuela hicieron algo que era que es prácticamente imposible de entender, es volver un rico pobre, pero que ese pobre sigue siendo rico hacia el futuro. Pero hicieron una destrucción del aparato productivo y una destrucción del Producto Interno Bruto venezolano muy complicado, y fíjese usted, aún ahora las exportaciones y el comercio exterior entre Colombia y Venezuela alcanzan cerca de 2.000 millones de dólares. Y me dice, usted está loco, y tiene razón. No, yo no estoy loco, los locos son ustedes. Lo que pasa es que el comercio formal entre Colombia y Venezuela llegó a su límite inferior este año desde el punto de vista de las estadísticas. 250 millones de dólares, ¿verdad? Pero diariamente, pasando, caminando y volviendo, entran 45.000 venezolanos. Esos 45 venezolanos, ¿a qué vienen acá? Unos pocos a quedarse, pero la mayoría viene a comprar. Entonces, entra a Cúcuta, va a la parada, compra la areparina, porque ahora compran la areparina colombiana, pero no sabemos hacer los colombianos las arepas también como las hacen los venezolanos, pero en general van y vuelven con mercancía. La Cámara ha hecho los cálculos, y al hacer los cálculos, pues sabemos que las necesidades de todas las familias de la frontera serían suficientes con 3 días de flujo de 45.000 personas de esa migración pendular. ¿Qué pasa con los otros 27 días? Pues con los otros 27 días en Venezuela hay unos camiones con unos containers que agrupan las compras que mandan a hacer a los venezolanos que pasan y salen y les pagan una platica, pero en efecto toda esa carga se va para el interior del país, hacia Venezuela. Le decía que los cálculos que hacemos nosotros es que eso pueden significar, si hacemos la racionalidad de manera correcta, entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Entonces, ojo, lo que estamos haciendo es un comercio de peatones, cuando podríamos hacer un comercio de transporte normal, ordenado y con estadísticas. Pero como hemos sido tan inteligentes, cerramos los puentes en Cúcuta. Y fíjese la tragedia de lo de los puentes. Cuando uno dice hay problemas en las fronteras porque no hay transporte, uno dice es que no hay infraestructura en otras partes del mundo. Es que para pasar de Venezuela a Brasil es un problema. Toca coger canoa y toca yo no sé qué cuento y toca hacer un viaje terrible. No, aquí está la infraestructura, están los puentes, está un puente nuevo, tiendita sin inaugurar, están 2 otros puentes, por lo menos 6 en Cúcuta, y están cerrados al comercio internacional. Pues hombre, hay que sustituir el paso de peatones por el paso de un transporte racional para hacer la exportación y que pueda registrar. Pero mire, ya llevamos 250 millones, ya llevamos 1.500 millones más, son 1.750 millones. Pero si además usted ve que se compra aquí en Colombia, como si se comprara nacionalmente, pero hay gente que acumula la carga allá y pasa por todas las trochas, no por los puentes, no como una exportación, pasa por todas las trochas. Entonces eso se calcula en 250, 300 millones de dólares. El comercio colombo-venezolano ante la crisis venezolana no está en su peor momento. Lo que pasa es que se lo entregamos a todas las formas de ilegalidad en las fronteras. Es triste decirlo, pero los impuestos que cobran y que manejan en las compras los elementos ilegales en las fronteras pues son monstruosos. Por un lado están las mismas autoridades de los dos países, que no son todos, pero que tienen elementos corruptos importantes, como cualquier situación que se presente de lavado de activos, de droga, de tráfico de armas, de cosas de esas, en donde
Ahí está el Ejército Colombiano, la Policía Nacional, el Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana, y todos ellos tienen un porcentaje complicado de corrupción que cobran por ese tráfico ilegal.